De niño, no sé si habrán escuchado algún superhéroe decir a luchar por la justicia. Me acordaba también de una frase que escuché decirle a un pequeñito de 4 años, llegando él solito a esa conclusión: la vida es injusta. También pensaba en que las injusticias nos duelen, ¿sí? Sobre todo cuando somos tratados injustamente, pero también cuando nosotros fuimos injustos con alguien, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros y produce esa tristeza para arrepentimiento. Eh, para ser sincero, digo, cuando me acerco a este tema, a veces me siento un poco incómodo, pensando en las veces que tuve oportunidad de luchar por la justicia, por una causa justa, por una situación, y no lo hice. ¿Les ha pasado alguna vez? Miren que los estoy viendo. A veces peor todavía cuando recordamos alguna ocasión en la que fuimos injustos. Y creo que todos tenemos alguna vez que podemos pensar, mirar para atrás y recordar, sí, esa vez estuve mal. Ahora, gracias a Dios que tenemos oportunidad para cambiar. Y con mis fuerzas no es posible. Nosotros mismos no podemos. Vamos a ver algunos pasajes que tenemos para pensar en esto, pero la primera condición, por sobre todas las cosas, es ser salvos, es haber nacido de nuevo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esa es nuestra condición natural. También una premisa que tenemos que tener presente y no olvidar es que Dios es justo, como dice Salmo 11, versículo 7. Ahora, cuando queremos ver un poco cómo podemos resolver este tema y ser justos en nuestra vida, eh, vivir a la justicia, como es el tema del mensaje, vamos a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Los invito a ir a ese pasaje en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 24, perdón. Dice así, hablando de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él mismo cargó nuestros pecados en la cruz. Y si estamos muertos al pecado, entonces ahí podemos vivir lo que es recto, lo que es justo. Eso es versión NTV, como lo dice así. O como leíamos la versión del 60 recién, vivir a la justicia. Aferrados al pecado, no podemos ser justos. Debemos morir al pecado. ¿Se acuerdan de Isaías 64:6, donde dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia? Posicionalmente, todos sabemos que estamos muertos al pecado y justificados, pero tenemos una vieja naturaleza que sigue allí, luchando. Romanos, capítulo 7, versículos 19 y 20, es un pasaje muy conocido de esa lucha que experimentaba el apóstol Pablo en sí mismo, y les leo ahí, decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y es así, hermanos, tenemos esa lucha interior y hay que hacer morir al pecado. Hacerlo morir, no alimentarlo más. Siempre me llamó la atención que no dice maten el pecado que hay en ustedes, sino hacedlo morir. Y me da la sensación de una planta
que la dejamos de cuidar, de regar, de cultivar, y se muere. O más trágico todavía, una mascota a la que no le damos más de comer, se muere. Así hacemos morir nuestro pecado, no alimentándolo más. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y hay una lista de cosas que son las que nos llevan por el camino donde es muy difícil vivir así a la justicia. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y otra lista de cosas que aparecen ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9, cosas para dejar y despojarnos de ellas. Ahora, morir al pecado no es lo único, no queda ahí. Miren lo que dice después ese pasaje de Colosenses cuando llegamos al versículo 10 del capítulo 3. Dice que también tenemos que revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y no hay recetas diferentes o recetas secretas que podamos descubrir. El camino es revestirnos del nuevo. ¿Cómo se hace eso? Teniendo comunión con Dios. ¿Y cómo es eso? Leyendo, orando, congregándonos, queriendo estar cerca del Señor. Y entonces ahora sí podemos hacer lo que Dios nos pide. Cuando se cumple ese pasaje que leíamos de 1 Pedro 2:24, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Y Miqueas 6:8, uno de los pasajes que estaba sugerido para hoy, dice que Dios nos ha mostrado lo que es bueno y lo que pide de nosotros, lo que pide Jehová de ti. Y no se trata de sacrificios, ni de cosas religiosas, ni de alguna actividad especial, sino que hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia dice que nos pide eso porque es bueno. Lo que es bueno y lo que pide Dios de ti, hacer justicia. Y es aprobado por Dios. Él lo pide. Nos pide que hagamos justicia. Si vamos al Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, versículo 11, ahí hay algunos motivos por los que Pablo está orando por estos hermanos. Y entre otras cosas, es que fueran llenos de frutos de justicia. ¿Es mi vida llena de frutos de justicia? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a seguir profundizando un poquito. Estos frutos son obra del Espíritu Santo. Y ninguno de nosotros puede producirlo por los propios medios. Dice en Efesios 5:9 que el fruto del Espíritu, que conocemos bien, es en toda bondad, justicia y verdad. Fuera de ese entorno, de ese ambiente, de esos componentes, no es el fruto del Espíritu. El fruto se produce en ese ambiente o en esas condiciones, por así decirlo, de justicia. Si no hay justicia o bondad o verdad, no es el obrar del Espíritu de Dios, no es un fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan de un pasaje que está en Hechos, capítulo 6, versículo 2, cuando los apóstoles estaban teniendo mucho tiempo ocupado en servir las mesas y no podían dedicarse a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dicen ellos? Empiezan diciendo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Había amor en lo que estaban haciendo. Estaban sirviendo las mesas, pero no era justo. Y entonces buscan la guía del Espíritu Santo para elegir hermanos que pudieran hacer la tarea. Eso está en el capítulo 6 de Hechos, el versículo 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, y dice, llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos dando estos pasos, cuando vamos entrando en este tema, vemos un pasaje en Romanos 6:18, que también
nos da algún detalle de esto de vivir para la justicia. Y ahí dice que libertados del pecado, vinimos a ser siervos de justicia. Y yo pensaba, como siervos, nos toca servir, hacer algo. Fuimos libertados del pecado. Nos tenemos que limpiar, tenemos esa lucha, pero bueno, estamos en la condición de ser siervos de justicia. Cambiamos a esa condición. Antes éramos siervos de Satanás, del enemigo. Ahora somos siervos de la justicia. Y pensaba que eso es como nuestro cargo desde que nacimos de nuevo. Ahí en nuestra tarjetita de presentación, o bueno, en nuestro uniforme, capaz que un cartelito acá, o en nuestro currículum, dice siervo de la justicia. ¿Y qué implica eso? ¿Cómo servimos a la justicia? ¿Cómo llevamos adelante lo que Miqueas decía de hacer justicia? Primero, empezando por ser justos nosotros mismos. ¿Y qué es ser justo? Bueno, si van al diccionario dice el que obra con justicia. Y si buscan justicia, el que es justo. Así que queda medio en un círculo vicioso ahí. Pero ser justo es quien vive según la ley de Dios. Quien es íntegro, perfecto, es otro sinónimo que aparece en la palabra de Dios. Recto, los justos, los rectos, los íntegros, los perfectos, se están refiriendo a las mismas personas generalmente en la palabra de Dios. Y quería ir a cosas un poco prácticas para nuestra vida, para nuestro día a día, acerca de esto de ser justos. Miren, vamos a ir a Proverbios, capítulo 31, bien al final, el versículo 8. Proverbios 31, 8. Ahí dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de los desvalidos. Una invitación a no quedarnos callados. Saben, admiro a quienes saltan ante las injusticias, a quienes cuando está pasando algo que es injusto se enardecen, es como que tienen esa reacción a flor de piel. Y pienso que tendríamos que ser así todos nosotros, ¿verdad? Que las injusticias nos alteren, nos provoquen y hagamos, como dice este proverbio, abrir la boca por el mudo en el juicio de los desvalidos. Cuando hay alguien que está recibiendo injusticia y por sí solo no se puede defender, no podemos quedarnos quietos. El consejo de la palabra de Dios es abrir la boca, tomar parte. Un versículo más adelante, Proverbios 31, 9, otra vez, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Abre tu boca. No se hace de callado, ¿verdad? Es muy difícil hacer justicia de callado, sin decir nada. Otro pasaje que también nos orienta, nos ayuda un poco a pensar en cosas que podemos hacer para ser justos. Isaías, la profecía de Isaías, capítulo 1, en el versículo 17. Si quieren lo pueden buscar. Isaías 1, 17, dice así: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y yo pensaba, lo malo lo sabemos hacer solito. Nadie nos enseñó. Pero tenemos que aprender a hacer el bien. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. La NTV dice: busquen la justicia. ¿Y cómo? Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Otras versiones dicen: defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Hoy a esto se le llama justicia social. Y tenemos que tener esta sensibilidad y este cuidado, ¿verdad? Los huérfanos, las viudas, los menesterosos, el agraviado, el que está en condiciones de inferioridad, de debilidad o de alguna manera de ser víctima de la injusticia. Tenemos que ser sensibles a eso y es manera también de ser luz y ser sal en esta tierra.
cuando nos conmovemos, cuando actuamos por estas causas justas. Cuando pensamos en qué nos enseñaba Jesús acerca de cómo ser justos, hay muchas cosas, pero vamos a ver algunas a modo de introducción. Mateo, en el Sermón del Monte, hay capítulo 7, versículo 12, Jesús se refiere a nuestro trato con los demás, con el prójimo, y ahí está lo que se conoce como la regla de oro, que dice: así como quieren que hagan los hombres con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Así como quieren que hagan los hombres con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Mateo 7:12. ¿Saben? No es lo mismo. Hay una diferencia entre esto y decir: no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Jesús va más allá. No que no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Sino que hagamos lo que sí nos gusta que nos hagan a nosotros. Se entiende la diferencia, ¿verdad? Y Jesús nos deja ese consejo. Y eso se puede aplicar en muchas áreas de mi vida. Por ejemplo, en mi desempeño en el trabajo. Y acá hay para todos, ¿verdad? Para los que son amos, o ahora no se llama así, pero podríamos decir jefes o encargados, patrones. Amos, haced de lo que es justo y recto con vuestros siervos. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Eso está en Colosenses capítulo 4, versículo 1. Y unos versículos antes, en el capítulo 3 de Colosenses 22, dice: siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, sino haciéndolo como para el Señor. Consejos para todos, ¿verdad? Para aquellos que les toque tener gente a su cargo, cuidado, hacerlo con justicia. No exigir más de lo que es justo. No escapar a las leyes que hay con vuestro siervo. Si se paga ese salario, si se acordó un horario, se cumple. Eso es como Dios quiere que lo hagamos. Y cuando nos toca ser empleados, trabajar para alguien, obedecer, no sirviendo al ojo, ¿no? Es ser justo, hacer las cosas que nos pidieron que hiciéramos, como nos pidieron que las hiciéramos, no tratando de engañar al ojo. Justos en los labores, y puede ser hasta en el área de liderazgo, ¿no? Hay un Proverbios en el capítulo 29, versículo 2 de Proverbio, que dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Lo leo de vuelta. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Si nos tocó ser encargados de algo, hagámoslo con justicia. Aquellos que están a nuestro cargo se van a alegrar. Pensaba en el estudio, para aquellos que están estudiando, preparando exámenes. Si quiero buenos resultados, tengo que estudiar. Esa es la manera justa de hacerlo. En los negocios, miren lo que dice Proverbios 20, versículo 10. Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. Fuerte, ¿no? Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. El engaño en los negocios. Y cuidado, porque hoy esto es moneda corriente, común. Hay prácticas que son aceptadas, ¿verdad? Que engañan. Y desde la feria, cuando están los precios de la fruta a 69,99, y uno va y ve el 9, tiene un redondel grande así con una patita chiquitita abajo, y va y se da cuenta que cuando lo va a pagar era 10 pesos más caro de lo que decía. Son cosas mínimas, pero esa no es la manera que Dios espera de nosotros. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Y en la intimidad, ahí donde nadie me ve, el mismo capítulo de Proverbios, capítulo 20, versículo 7, dice: camina en integridad el justo. Camina en integridad el justo. Acá en esta área, solo Dios y yo sabemos lo que pasa. Y es un área que tenemos que cuidar. Y ser justos,
ser íntegros ahí. Aún mis pensamientos. Puedo ser injusto con mis pensamientos. Miren lo que dice el capítulo 2 de Santiago, el versículo 4. Ahí está hablando de cuando los hermanos veían que llegaba alguien con ropa lujosa, con, no sé, anillos, bueno, alguien que se notaba que era de una posición económica más solvente, alguien que tenía recursos, por decirlo de alguna manera, y le hacían un lugar especial, ven, siéntate acá adelante, ¿no? Entonces ahí Santiago dice, distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Cuidado, muchas veces nos armamos de prejuicios y muchas veces hacemos discriminación. Y cuando estamos discriminando a alguien, no estamos siendo justos. El amor de Dios es por todos, ¿no? Y nos enseña a amar a todos por igual, como Él lo hace. Pero tener cuidado con esto, de ser injustos y hacer discriminación entre los hermanos. En mis afectos, tengo que ser justo también, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Con tus hijos. No corre eso de tener un hijo favorito. ¿Cuánto daño hace eso? Le hace daño al favorito y le hace daño a los que no son favoritos. Cuidado, cuidado. No corre eso del hijo favorito. Nos podemos acordar de la historia de Jacob y sus hijos y todo lo que sufrió José por culpa de eso, ¿verdad? De que era el favorito de Jacob. La invitación de la palabra de Dios es a ser siempre justos. Y Jesús nos llama bienaventurados si anhelamos justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En Mateo capítulo 5 dice, porque ellos serán saciados. Qué linda esperanza, ¿verdad? Qué linda promesa. Aquellos que viven así, con hambre y sed de justicia. Y que seamos nosotros así. Que empecemos a cultivar esto. A que las injusticias nos muevan y de veras anhelemos que se haga justicia. Dice la palabra de Dios que si es así, si vamos a tener ese hambre y esa sed de justicia, seremos saciados. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, que su juicio era justo. Mi juicio es justo, dice Jesús. Y en la profecía de Isaías, lo estuvimos leyendo un poquito el domingo pasado en la Cena del Señor, en el capítulo 42, versículo 3, dice que por medio de la verdad traerá la justicia. Hablando de Jesús, del Mesías. Por medio de la verdad traerá la justicia. La mentira trae injusticia. La verdad trae justicia. Otra cosa para cuidar. Voy terminando. Y vamos al Salmo 11, versículo 7. Ya lo nombramos hoy, pero me gusta mucho. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ahí quiero estar yo. El hombre recto mirará su rostro. Ahí quiero estar yo. Que Dios nos ayude para que eso sea así. Para que de veras podamos vivir para la justicia. Que estas cosas puedan provocar un cambio en nuestra vida. Algún área pequeña, otras más grandes. Alguno se habrá sentido más afectado por un tema, otros por otro. Pero creo que todos tenemos pequeñas cosas para cambiar acá. Y proyectarnos de esta manera, ¿verdad? Viviendo para la justicia. Que el Señor les bendiga.